Gracias por seguir con nosotros, aquí conversando emocionadísima con Wanda Méndez y Loida Peña, dos periodistas de amplia trayectoria que han estado en cuáles fuentes. Loida me comentó de la Junta Central Electoral, Yo he estado Justicia. en la Junta Central Electoral, actualmente Justicia, partidos políticos, sociedad civil. De todo, al de final todo. uno termina con... Y realmente, señores, las fuentes son una escuela. Sí. Tú haces maestría, una verdadera maestría, una especialidad, tú la haces realmente en las fuentes, porque tú aprendes de todo. De hecho, el periodista sabe de todo, y dicen que el que sabe de todo no sabe de nada. No sabe de nada. Dicen, pero realmente, mire, cubrir fuentes y escribir, y así, trabajar en un periódico, en un medio escrito, en un medio escrito es muy importante. Sí. Realmente se aprende, es donde se aprende. Hablando de estos aprendizajes, de las que ustedes han tenido, me contaste la experiencia de esta redacción de cuando estabas haciendo la corrección, pero hay otras vivencias que vivimos los periodistas en la redacción de La Fuente. ¿Qué es lo que ustedes recuerdan? Por ejemplo, uno dice día feriado, hasta la madrugada cubriendo un juicio, o hasta un hecho que ocurrió en la mañana y te da el otro día y tú de seguimiento. ¿Cómo es? ¿Cuáles son esas vivencias que ustedes recuerdan así como que han marcado el ejercicio de su profesión? Yo te voy a comenzar porque yo comencé el ejercicio periodístico en el 99 en el periódico El Siglo. Ahí duramos poco tiempo, algunos 2 años, y de ahí ya es que salgo al Listín Diario, donde duré 23 años. 23 años. En el Listín Diario. Ahí en el Listín es que tengo la mayor experiencia, pero en el siglo fue que me dio ese empuje. En el Siglo yo comencé cubriendo la fuente de la Junta Central Electoral en medio de un proceso electoral. Entonces yo llegué al Siglo con una Junta Central Electoral en crisis. Esa era Había la época de Morel Cerda. De Morel Cerda. Hay tanto que se recuerda esa época de Morel Cerda. En una tremenda crisis, había una confrontación entre el Poder Ejecutivo, que en ese tiempo lo presidía Leonel Fernández. Y la Junta Central Electoral, porque se había designado una Junta Central Electoral que los partidos, por ejemplo, el partido, el PLD, entendía que respondía a los intereses del PRD, al partido que tenía mayoría en el Congreso Nacional, que no era el partido de gobierno, sino el PRD. Porque la Junta era elegida en ese momento por el Congreso. Por el Senado, por el Senado. Siempre por el Senado. Okay. Todavía sigue así, sí. Por el Senado, sí. Entonces hubo una confrontación entre el Poder Ejecutivo y la Junta Central Electoral. El Poder Ejecutivo incluso no le estaba asignando los fondos del presupuesto, los fondos que le correspondía, y hubo una crisis. Se creó una comisión de seguimiento para darle, para vigilar las actividades de la Junta Central Electoral. Entonces, a mí me tocó cubrir en el año 2000 las elecciones de mayo. Wow. O sea, fueron mis primeras elecciones. La cobertura de mis primeras elecciones, después de ahí he cubierto muchísimas, pero esas fueron las primeras elecciones. Fue una experiencia que me marcó. Yo recuerdo que yo fui a cubrir me dejaron para que yo fuera a votar en la mañana, y en la tarde entonces yo fui a la Junta Central Electoral como en eso de las 4 de la tarde, salimos de ahí como a las 2 de la mañana. Wow. Era cuando el conteo era más lento, la transmisión de los resultados era más lento, era manual, no había tanta tecnología, y como también veníamos precedidos de un conflicto entre el Poder Ejecutivo y los miembros de la Junta, se entendía que podía haber cualquier situación no favorable, sí. Entonces fue una experiencia muy bonita. Al otro día, o sea, nos fuimos a las 2 de la mañana, pero al otro día había que reincorporarse a cubrir otra vez la fuente. Sí. De ahí del Siglo yo pasé al Listín Diario, pero no entré por una coyuntura, por la misma situación de que fue por el cierre de un periódico, y entonces tuvimos que ir a otro periódico del mismo grupo, que era el Listín Diario, pero ahí habían, la redacción estaba completa. A nosotros nos fueron haciendo espacio para que pudieran entrar los periodistas que venían del
del Siglo. Una parte se fue a última hora, junto con el director Osvaldo Santana, y otra parte fue al Listín Diario. Pero ¿qué pasa, Ogla? Que yo venía con una experiencia periodística de cobertura electoral, de cobertura política. Yo cubría también el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Reformista, pero cuando no había espacio para mí en la redacción, entonces me recomendaron, entra por esta sesión. Yo entré al Listín Diario por la sesión La Vida. Wow, sociales. Como algo de revista, y ahí yo vengo de escribir de lesiones, de política, y entonces ahí en esa sesión de cocina. Yo tenía que escribir de cocina, de comida, de ropa, de moda, de eso. Yo al principio me sentía incómoda, porque no eran temas que a mí me llamaban la atención, no me gustaban realmente, pero tuve que hacerlo, tuve que insertarme ahí. Y después, pero oye cómo son las cosas, uno tiene que darle gracias a Dios por todo lo que le pasa. ¿Por qué? Porque esa experiencia en la vida, donde había un día que yo tenía que montar esa sesión, a cada periodista le tocaba un día montar la sesión, entonces eso me ayudó, porque después yo pasé a la redacción, comencé cubriendo la Junta Central Electoral, retorné a la Junta Central Electoral porque un compañero del Siglo que estaba ahí en la redacción, cuando me vio, me dice, ¿y dónde tú estás? Yo digo, yo estoy en la sesión La Vida. Pero ¿y qué tú haces ahí? ¿Tú no quieres venir a la redacción? Le digo, claro. Y entonces ahí yo pasé a la redacción y comencé a cubrir la Junta Central Electoral, pero hubo un momento en que yo decía, ya yo estoy como cansada como que ya no quiero seguir cubriendo lo mismo, quería como un reto. El editor de ese entonces, recuerdo Félix Méndez, fue y habló con el director, que en ese tiempo era Osvaldo Santana, y le dijo que yo quería salir de la Junta, pero realmente yo todavía no había formalizado, todavía mi idea no se había, yo todavía no la había concretado, sí. Pero fue y se lo dijo y me mandaron a cubrir justicia en un tiempo que, aunque ahora yo soy abogada y ya yo conozco el lenguaje técnico, pero en ese tiempo, estamos hablando del 2004, en ese tiempo yo ni conocía el lenguaje jurídico, ni me gustaba el área jurídica, no me gustaba para nada. No, pero déjame, porque te voy a llegar a la otra área para que terminar con lo de los correctores. De ahí yo me quemé, yo lo puedo decir, yo me quemé cubriendo la fuente judicial en ese tiempo. Y entonces me cambiaron de la fuente judicial y me mandaron al área de provincia. Entonces yo era subeditora de provincia, y ahí tenía que montar también las páginas, editar. Entonces por eso que te digo que me favoreció mucho haber entrado por La Vida, porque ya yo iba con una experiencia en el área de provincia, y ahí sí me tocaba revisar mucho, corregir mucho a los corresponsales. Y de hecho, los periodistas que escriben en el área de vida, el área social, uno puede pensar, bueno, eso es fácil, pero tienes que leer mucho, tienes que tener una creatividad inmensa. Nuestro respeto, de verdad, que a mí me ha tocado, de hecho, ir a cubrir cuestiones que tienen que ver con asuntos sociales, y tú dices, ¿cómo yo voy a escribir? Porque en la noticia tú tienes qué, cuándo, dónde, qué pasó, es un hecho, no sale. Cada área tiene su importancia. Loida, tu experiencia, yo sé que son muchas, yo cuando me siento nos ponemos a sentar con ella. Pero por ejemplo el de la Junta, para mí que fue en tiempos convulsos de la Junta, porque ya la Junta, gracias a Dios, al menos con esta última que pasó, ha sido la más relajada. Sí. Pero yo en la Junta llegué a ser incluso amenazada, y justamente por ese tiempo de amenaza, cuéntanos un poco de eso. Tuvo que renunciar Morel Cerda. Wow, cuéntanos un poco de esa amenaza. No toda la gente, pero sí, eso es importante. También había un problema ahí se dividió el PRD y el partido de Atuey. Ajá. El que creó el partido de todo. El PRSD. Justamente porque había un problema que en la Junta no había padrón del PRD, y para la división cada cual quería tener, ¿no? El padrón íntegro. Ajá. Sí. Resulta que Morel Cerda estaba fuera del país. Yo fui a secretaría normal sin eso, y me choqué que la persona que era el secretario de tantos años allá, me dijeron que no estaba. Digo, ¿cómo que no está? ¿Y qué pasó? Y alguien me dijo que lo habían suspendido
De la función. que era Loco Artiles, Ajá. El secretario, el secretario. Sí. Entonces yo me comuniqué con él y le dije que me le extrañaba y que si podía ir a su casa, que si me invitaba a un café, porque él no hablaba, ese no hablaba nada, No. absolutamente nada. Bueno, y aceptó. Entonces yo le dije, doctor, ¿qué pasa? Entonces él me contó que de fuera, supuestamente, yo digo lo que él me contó, la hija del presidente, que supuestamente era quien manejaba allá, En la Junta. lo querían obligar no había padrón del PRD, depositado no, entonces querían obligarlo a él a que firmara, llevaron alguien, no voy a decir quién, y querían obligarlo a que él lo firme, como que ese estaba allá, Ajá. lo certificara. Como que estaba certificado, exacto. Certificado de que eso estaba depositado allá, y no, bueno, entonces eso fue una bomba. Oh, wow. Yo escribí eso y otro día estoy en la Junta cubriendo normal y ya cuando me voy estoy esperando que vaya a buscar el vehículo y veo una persona que viene yo tenía la grabadora en la mano, una persona que viene con short y calipso y una franela y yo miro y me pongo a pensar por dentro, yo voy a ver si esa persona la van a dejar entrar hacia la Junta, por el protocolo y todo lo que hay. Y la persona viene hablando y se acerca y me dice, sí, porque tú eres pagada por, y me menciona un nombre, tú eres pagada por, pero yo pienso que él está hablando. Y después que se lo quite me dice, digo, ¿yo con quién te hablo? Contigo misma. Digo, conmigo. Sí, porque tú. Y yo prendí la grabadora. Que es el arma de nosotros, o sea, el periodista tiene su grabadora. Yo encendí la grabadora y el tipo me comenzó a manotear hasta que me tiró para cosas y ahí salieron los colegas o los seguridad. El seguridad, porque yo estaba fuera del área. Yo no sé quién es la persona, pero fue tan fuerte. Yo me volví para la redacción y había un reportero de televisión, de Telemicro, y yo le digo, ay, pero ustedes no saben, yo tengo la noticia del día y tal cosa, ¿y qué pasó? Y cuando yo le pongo la grabación, me dice, ay, pero te están amenazando, es una amenaza. Yo entonces me senté en una silla y se me salieron las lágrimas. Y él me captó, porque yo como que no había visto caído dimensión, en sí. La dimensión del problema, no, porque yo estaba emocionada con que la noticia. Periodísticamente hablando, pero no pensando en el riesgo que tenía para ti. En conclusión, yo llegué al periódico, yo eso se sabía porque había salido en la televisión, en mi casa, allá en San Juan, mi mamá, que lo la amenazaron. Digo, no, yo estoy bien. Entonces se hizo una reunión en el periódico con los directores, todo eso. Pusieron a otros reporteros a hacer la información. Ok, ya. A mí me dijeron que si yo quería ir a la cosa, podía hacerlo, la denuncia, el jefe de la policía, que me iban a poner seguridad. Yo dije que no, yo me sentía como segura, digo yo. Después resultó ser que era el yerno del presidente de la Junta. Wow. A mí me llamaron de la Z para entrevistarme sobre el caso y mientras yo estaba ahí llamó la esposa de él, que de ahí que está el refrán que te doy, se tomó la pastilla, no se ha tomado la pastilla. Bueno, ella llamó para pedirme excusa en el aire y dijo eso, que lo que pasa es que él tomó la pastilla y no se la había tomado. Esas son parte de las vivencias que uno como periodista afecta intereses y uno básicamente escribe, o sea, el periodista, el trabajo de uno es tener la información, la noticia, lo que tú entiendes que es importante y que se debe de resaltar, pero es parte también un poco de esos retos y lo que uno ha vivido. Y de hecho, mujeres, pero lo hacemos un poquito más adelante, de ver el reto que tenemos en la cobertura actual, porque eso la pasaron ustedes en ese tiempo y lo que nos han presentado, pero ahora tenemos otra manera, digamos, un poco más suave de hacer periodismo, pero es periodismo. Hablamos de eso al regreso de la pausa. Señores, yo estoy disfrutando esta conversación de escuchar a estas dos mujeres aquí comentarnos de sus experiencias. Yo no tengo tanta, empecé a ejercer aquí en el periódico El Caribe, que es mi escuela, y han hablado, por ejemplo, Osvaldo Santana, fue el primer director que tuve acercamiento así en El Caribe, que ha sido una experiencia
muy chula, y esta conversación que tenemos con ustedes hoy, precisamente recordando esto del periodismo, yo empecé ya unos años más actuales, es decir, cuando ya no estaba la mecanografía, porque recuerdo, como decía Wanda, mi papá en un tiempo estuvo reportando para Radio Enriquillo, y papi es mecanógrafo, o sea, aprendió en esa maquinita que estaba taca, 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 no miraba una letra, no miraba una letra, pero yo aprendí con la computadora, un poco más suave, empecé en 2013, pero dentro de las coberturas periodísticas, una de las cosas que a uno le toca a veces es eso, de amanecer a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, cubriendo un caso, un hecho, pero también hay hechos que te impactan, incluso que son tan fuertes que te marcan en la cobertura de estos acontecimientos. Sin embargo, hay otra cosa que está marcando hoy día. Hablábamos de la corrección, Loida hacía corrección de estilo para periodistas, Wanda de que, ay, yo me quemé cuando comencé a cubrir justicia porque no sabía muchas cosas. Pero en el día de hoy tenemos un reto y al mismo tiempo un apoyo, la tecnología. Hay muchas cosas, tenemos las redes. La noticia antes era al otro día, pero hoy las noticias es hoy, como el periódico donde trabajas. Y esto, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo lo entienden en este ejercicio de la profesión? Loida. Bueno, interesantísimo. Hay que adaptarse, a pesar del tiempo que uno tiene, uno debe adaptarse en realidad a la nueva tecnología, porque facilita las cosas, todo se facilita. No es lo mismo que tú estar con una grabadorita y una libreta. Es que las grabadoras antes eran con ese cassette, ¿ves? Que estaba... No, y después no, porque había más moderno todavía. Y con una libretica y cogiendo apunte y guardando aquí en tu mente. Esta es especialista, mi querida Juana, en grabar en la mente. Y nosotros aquí, ahora no, ahora uno va a un juicio de eso de 12 horas y tú o lo escribes por aquí o simplemente tiene una aplicación que tú pones y vas grabando y te va transcribiendo. Sí. Aunque uno tiene que tener mucho cuidado y leer normal, porque muchos términos no lo reconocen y a veces tú escribes, o sea que uno no puede ir directamente a escribir todo lo que vi ahí, tú también tienes que tener, y yo digo eso, el periodista anota, el verdadero periodista anota. El lapicito, sí, el cuadernito. Yo no lo dejo, una hojita, yo no dejo una hojita. Y cuando voy en mi vehículo, por ejemplo, ya en mi mente, yo tengo elaborado lo que vas a hacer. Tú tienes en tu mente. Es más, tú sales de la sala de audiencia, por más cansada en tu mente ya, yo no sé si por la experiencia, pero mi liga yo sé, y después que tú arrancas con el libro, no hay quien te pare. Sí, y te emociona escribiendo. Sí, escribiendo, sí. Pero estos retos que vemos para el día de hoy, de cómo de presentar esa noticia que tienes, incluso inteligencia artificial, que ya tú le pones un hecho y te presenta una nota. ¿Cuáles son para ti, Wanda, estos retos que tiene el periodista del día de hoy? Sí, la tecnología nos ayuda, nos facilita a todo, incluso ya no hay que ir al lugar de los hechos a veces para uno tener toda la información de lo que pasó ahí, porque uno de una vez o le mandan video, le mandan el audio. Exacto, que tú de no todo. fuiste a cubrir, mándeme eso. Desde la redacción uno hace una crónica como si uno estuviera ahí. En el hecho. Pero siempre hay reto, porque hay que mantener la calidad. Y una buena formación. Siempre hay periodistas, no importa la plataforma en la que esté, sea radio, televisión, periódico, tiene que saber una cosa muy importante, saber escribir, saber redactar. O sea, uno tiene que estarse preparando, actualizando también, hay que irse actualizando porque todo no es tampoco la tecnología. No. Hay que y uno no sabe también qué lugar va a ocupar, porque ahora tú estás por ejemplo en televisión que te necesitan para audio o video y eso, pero cuando se viene a ver tú sales de ahí y vas a un periódico. Entonces hay que estar siempre preparado para cualquier oportunidad que se presente. Mira, la tecnología es importante y facilita, como dice ella, pero la presencia del reportero en la fuente es básica. Sí. ¿Sabes por qué? Porque yo te puedo ver ahí, hablar, te veo al que está hablando en el video, pero cuando tú estás
en el lugar en la audiencia, por ejemplo, tú puedes observar el panorama completo y tu historia siempre será mejor. Porque los además detalles, los detalles, los tú puedes ver el gesto del que está hablando en el momento cuando se está dirigiendo el juez. Yo siempre recuerdo que el director me decía a mí, la historia válida no es la que tú le preguntas a los abogados y a la persona que no ven, porque ese te va a decir lo que conviene. La historia válida en un juicio, por ejemplo, es la que tú escuchas allá adentro que le dice o el imputado, el abogado o el Ministerio Público al juez, porque eso es lo que queda y eso es lo que consta, esa es la verdad. Para el juicio la verdad es esa, no es la que me dice, no es la que me dice el abogado parte interesada, el Ministerio Público parte interesada. Exacto. Loida, y eso es un punto que has dado que es importante, el declaracionismo. La comunicación o el periodismo basado en declaracionismo. Es una lástima que muchos se lo atribuyen a que uno, la prontitud que a los reporteros le asignan 2, 3, 4 servicios al mismo tiempo. Señor, uno no puede estar en solo 2, tú no puedes estar al mismo tiempo, tú te tienes que auxiliar de alguien. Entonces, eso mismo, cuando tú vas, al menos eso no tiene, la ventaja del periódico, del escrito es que, por ejemplo, yo cubro y yo escribo para mañana, yo tengo tiempo de buscar background, de consultar a otro para enriquecer mi historia, ¿ves? ¿Por qué? Porque hay una desventaja para mí con relación al otro. Yo le digo a ellos siempre, yo termino de trabajar último que todo el mundo. ¿Por qué? Porque los digitales te matan, como dicen. La noticia del otro día. Y aunque sea la misma noticia que yo vaya a escribir, yo tengo que buscar, aunque sea un elemento, o darle un giro, o darle un estilo, algo diferente. ¿Para qué? Para que el lector, o el título, lo que sea, para que el lector, es la misma historia, porque yo no puedo variar el hecho como tal. El hecho como tal. Pero tú tienes que enriquecerla. En eso uno tiene tiempo. El reportero de televisión quizás no tiene, porque tiene que tirar un... Pero igual puede hacer ese rigor y esa contextualización, que creo que es una de las cosas que también hace un poquito de falta en el ejercicio, cuando vemos algunas cuestiones de que a veces dice, tienen la noticia, pero... Y la precisión. Sí, así es. Para complementar un poco, nosotras tres que hemos cubierto el área judicial, que para el impreso no necesariamente, la noticia del otro día no necesariamente es el fallo que se dio, porque ya todo el mundo sabe qué pasó ahí, qué decidió el juez. La motivación. Pero uno tiene que hacer una crónica para el otro día que tenga un giro diferente. Otro elemento, buscar la motivación, si hubo un voto disidente, no mencionarlo, sino buscarlo, porque los votos disidentes son interesantísimos. También la motivación de por qué el juez dio la sentencia, porque generalmente lo que te leen es el dispositivo ese día. Pero no se busca un poquito más a fondo, como yo quisiera tener un poquito más a fondo de tiempo para conversar con estas mujeres, señores, que al igual que yo, espero que ustedes hayan disfrutado de este pequeño recuento, porque hablar entre periodistas nunca es suficiente, las vivencias son muchas y las experiencias también. Les agradezco de verdad, Loida, Wanda, por haberme acompañado para hacer este programa en el día de hoy, y a la gente que lo ha disfrutado en su casa, en su tablet o en el camino, también agradecerles, invitándoles a que lo puedan volver a repetir a través del canal de YouTube de Edith Febles, y a ustedes que nos vieron en Teleradio América y Televisión Dominicana. Será hasta una próxima entrega.